Bueno, buenos días. Aquí estamos representando a la comunidad de Jesús. Y seguimos con lo que es la enseñanza del gozo. Así es que bienvenidos a todos. Para las que no escucharon lo que Carmencita a través del Espíritu Santo hizo esta mañana, realmente habló mucho del Espíritu Santo, pero que yo voy a hablar. Es que el Espíritu Santo no se confunde. Yo traigo ¿qué nos roba el gozo? Porque estamos hablando en esto a través de, para aprender lo que es el gozo del Señor. ¿Qué nos roba el gozo? Muchas cosas, pero una de las cosas que nos roba el gozo es el enojo. ¿Quiénes de aquí se han enojado? Todos nos enojamos en algún momento dado de nuestra vida, del día, por alguna circunstancia que hemos pasado o que estamos pasando, ¿verdad? Bueno, el enojo es una emoción humana. O sea, todos tenemos permiso de enojarnos, porque es parte de nuestra humanidad, es natural del hombre y se desarrolla, fíjense, ¿dónde? En el alma. Y se caracteriza por sentimientos de disgusto, indignación, hostilidad, ira, venganza, inseguridad, maltrato, temor, rechazo, abandono, injusticia, traición, humillación y culpa. ¿Qué tantas cosas nos trae el enojo del pasado o de lo que estamos pasando en el presente o en un momento dado, ¿verdad? Entonces, el enojo es una manera de expresar que estamos insatisfechos por algún motivo, ¿verdad? Algo que nos sucedió o nos está sucediendo en el presente. Es un estado emocional que nos roba el gozo y la paz. El enojo nos roba el gozo y la paz. Una de las raíces principales del enojo proviene con frecuencia de nuestra familia, del pasado, de una mala experiencia que pasamos o en el presente algo que estamos pasando, de una situación difícil, con el trabajo, con algún pariente, con algún familiar, con algo que estamos pasando, por la vida económica, una enfermedad. Todo eso nos trae muchas veces enojo, porque no podemos controlarlo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de sentir enojo por diferentes razones. Y fíjense que inclusive Jesús se enojó, y con toda la razón, ¿verdad? Dice en Mateo 21, 12, 13, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Echó fuera. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores, las palomas y le dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Entonces, ¿dónde está la casa del Señor en nosotros? En el corazón. No, en el corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en todo lo que vivimos, porque Él vive en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, ¿qué estamos haciendo? Una cueva de bandidos, de ladrones. ¿Por qué? Porque estamos robando ese gozo del Señor a nuestra vida.
La emoción del enojo tiene el propósito de advertirnos que algo anda mal en nuestras vidas. Y en Efesios 4:26 nos dice: si os aireáis, pequéis, no se ponga el sol mientras estéis aireados, ni deis ocasión al diablo. ¿Qué significa esto? Que no debemos de actuar en base a nuestra alma o sentimientos, porque el diablo se va a ser feliz con eso a través de nuestro nombre. Fíjense que nosotros, dice la palabra, que somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es nuestra carne, ¿verdad? Nuestros huesos, nuestra carne, lo que Dios ha creado para que podamos vivir. Nuestra alma están los pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y en el espíritu, ese conocimiento que Dios nos ha dado, que está en Isaías 11:1-3, que todos lo conocen, la conciencia que tenemos en Dios y la vida que Él nos regala. Cuando actuamos o reaccionamos, estamos haciéndolo a través de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Si estos son negativos, nuestro actuar será negativo y con enojo. Entonces, no podemos echarle la culpa a nadie más que saber que nosotras somos las que podemos enojarnos porque estamos actuando mal. Todas no somos perfectas, definitivamente. Y en todas las familias generalmente hay pleitos, malas contestaciones, enojos, amargura, falta de perdón, etcétera, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere llegar a la raíz de ese enojo profundo que a veces no nos deja vivir con gozo y paz en nuestros corazones. Y quiere que descubramos la raíz de ese enojo. El enojo es una de las pasiones más fuertes y comienza con un sentimiento y luego, o sea, lo sentimos y luego reaccionamos. Muchas veces con palabras o acciones. Vemos a los niños cuando se enojan. ¿Qué hacen? Se pelean, se pegan, se gritan, se hacen, se vuelven. Que aún en nosotras hay niñas. ¿Por qué? Porque lo aprendimos desde niñas. Entonces, muchas veces reaccionamos como niños, ¿verdad? Con palabras y acciones. A veces hasta somatamos las cosas. De verdad, hay cosas que de niños aún tenemos ese niño dentro de nosotros, y lo dice perfectamente la palabra del Señor. Muchas personas reaccionan con malas palabras, con gritos, son explosivas, y luego cuando se calman se dan cuenta de sus errores. Pero ya hicieron el daño. Otras personas ponen una barrera de hielo, un silencio, un muro, y pasan días apartados con las personas con que se enojaron o tuvieron el pleito. Y miren, y esto no es solo días, a veces son años entre que hay un pleito entre hermanos, entre papá y hijos, y pasan años sin hablarse por un pleito que a lo mejor ni se entendieron uno con el otro. Pero hay personas que no le dan importancia y siguen haciendo lo que les place. Y aunque hieran a otras personas con su indiferencia, no aceptan sus errores o no se dan cuenta que hirieron a la otra persona con ese enojo. Mucho también tiene que ver nuestros temperamentos. Cada uno tenemos temperamentos diferentes que nos hacen
reaccionar de diferente manera, ¿verdad? Entonces, también lo que vivimos de niños nos trae malos recuerdos que ha dejado grandes huellas en nuestras vidas. Todas esas cosas las traemos de atrás. Y fíjense que el miércoles me tocó dar una plática sobre la diferencia entre el hombre y la mujer. Y dice que la mujer es impresionante lo que guardamos del pasado, pero es así. Es un archivo, como decimos, de mente de elefante, ¿verdad? En cambio, los hombres sueltan más. Por eso es que a veces las mujeres, cuando sacamos algo de atrás con el marido o con alguno de los hombres que nos hirió, dicen, pero ¿de qué me estás hablando? Si ni siquiera me acuerdo de lo que me dijiste. Y uno revive lo pasado y el enojo vuelve, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver en que la mujer y el hombre son totalmente diferentes. Me llamó muchísimo la atención, de verdad, esta diferencia que existe entre la mujer. Definitivamente todos somos diferentes, porque Dios nos ha hecho a cada uno únicos e irrepetibles. Y así nos ama. Así nos ama Él. Pero Él, así como nos ama, y si nosotros actuamos incorrectamente, quiere que asumamos las consecuencias y responsabilidad de lo que hacemos y de nuestros enojos. Sentir enojo no es pecado, pero cómo reaccionamos y cómo herimos a los demás es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas personas se enojan por la injusticia, pero tenemos que aprender que el único juez justo es Dios. Es el único. Los humanos somos injustos. Él es el único juez justo. Todo ser humano es injusto. Juzgamos, criticamos, cometemos errores, decimos, actuamos y tratamos a los demás bajo nuestra forma de ser personalmente, de pensar personalmente y de las cosas según nuestro criterio. Por eso es que Dios nos hizo a cada una únicos, lo cual muchas veces son formas incorrectas y esa es nuestra alma que nos lleva a actuar con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. ¿Por qué lo repito? Porque es importante que lo entendamos. Porque están en cada uno de nosotros esos pensamientos, esos sentimientos y esa voluntad. Santiago 3, 1b, de 2 a la dice, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. ¿Quién dice? Todos. Cuando colocamos a otros una norma de lo que nosotros queremos que los demás hagan, o cómo digan las cosas, o cómo creemos que debe de ser, estamos juzgando y criticando por las apariencias, porque no sabemos qué es lo que está viviendo la otra persona o qué le está causando ese enojo y frustración, tristeza. No sabemos. Muchas veces encontramos a una persona con cara larga y realmente decimos, ay, pero qué amargada está. Pero no sabemos lo que le está pasando. No podemos juzgar. Más bien, hacer silencio y tal vez preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Está pasando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero tal vez nosotros vamos, le platicamos y contesta con una mala contestación. Ese enojo que trae esa persona por dentro.
¿Y cómo reaccionamos nosotros? Probablemente igual, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién es nuestro defensor? Dios, el Señor. Dios nos defiende ante cualquier injusticia, acusación o calumnia que nos hayan hecho o que nos estén haciendo. Si intentamos defendernos, eso nos causará más dolor del que ya tenemos. No nos defendamos, porque no sabemos qué está pasando en la otra persona cuando nos está acusando sin una razón o con una calumnia, ¿verdad? Dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, e impugnarás a toda lengua que se levante a juicio contigo. Tal será la heredad de los siervos de Yahvé y las victorias que alcanzarán por mí. Oráculos de Yahvé. Entonces, ¿qué tenemos si nosotros nos ponemos todos los días esa armadura del cristiano? Ninguna arma forjada contra nosotros tendrá eso. Ninguno. Si podemos aprender a controlar nuestro enojo sin reaccionar, entonces permitiremos que aquello que nos hizo enojar construya el carácter de Dios dentro de nosotros. Necesitamos aprender a controlar. Es importante que dejemos el enojo antes de irnos a dormir. Miren, otra cosa que aprendí en esa plática. ¿Qué hacen las mujeres cuando se enojan en la noche? Con alguien. Toda la noche pasamos llorando, enojadas, pasamos la noche en vela, nos levantamos trompudas, con la cara larga, bueno, y seguimos en el mismo enojo. ¿Por qué? Porque la mujer retiene más que el hombre. El hombre suelta, que dice, ay no, a esta mejor ni poco, él no va a ponerle poco, porque ahorita ni siquiera va a escuchar lo que le estoy diciendo. Lo que voy a hacer es, mañana tengo que trabajar, mañana tengo que levantarme temprano, tengo que dedicarme a lo que me tengo que dedicar, y después cuando regrese platicamos nuevamente. Da la vuelta, se duerme y se acabó. Y la mujer, es que es cierto, de verdad, así es, ¿verdad? Entonces, no pasemos la noche en vela. ¿Para qué? ¿Ah? Tal vez hay algo nos hirió, nos hizo enojar, ¿verdad? Tal vez una mentira o una mala comunicación, un malentendido, tal vez una herida del pasado que volvemos nuevamente a sacarla. Total, que eso nos trajo más desvelo y más malhumor. Guardar por mucho tiempo el enojo es peligroso para nuestra salud. Miren, la gente enojada, de verdad, se enferma del hígado, de los riñones, le salen piedras en los riñones, hay reflujo porque no podemos tragar lo que nos están diciendo. ¿Cuántas cosas que nos pueden enfermar si nosotros seguimos enojados? Así es que muchas veces nos enojamos y a quienes nos lastiman, a nosotros. Bueno, si estoy enojado, ¿qué debo de hacer? 1. Vivamos el enojo en base a una decisión, no a una emoción. Si nosotros decidimos estar enojados, es consecuencia y responsabilidad nuestra, pero no en base a una emoción, porque no nos va a traer nada bueno. ¿Qué decido hacer cuando estoy enojado? Primero que todo, pensar qué es lo que pasó, verlo con tranquilidad. ¿Y qué decido hacer? Perdonar. Perdonar
porque realmente no sé si la otra persona tiene razón, o perdonar, pedir perdón, perdonar. Darme cuenta de mis errores, porque cuando nos enojamos, también nosotros, ¿no? Si la otra persona nos hizo algo, realmente nos enojamos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Perdonar. Pero si nosotros hicimos que la otra persona se enojara, hay que pedir perdón. Si de lo que se le está acusando no es verdad, desechémoslo. Desechémoslo. No lo traemos nuevamente. La mujer se traga todo. ¿Para qué? Desechémoslo. Y ver si soy yo y ver lo que sí soy yo para el Señor y lo que sí vale para Él. Permita que el gozo supere su amargura y su enojo. Permita que su gozo sea mayor que su tristeza. No es fácil, porque no es fácil, pero con Dios todo es posible. En Deuteronomio 30:19 el Señor nos dice: te pongo delante de ti vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si nosotros escogemos el enojo que vamos a tener, maldición para nuestras vidas. Entonces, escojamos el gozo, que es lo que necesitamos. Si logramos controlar nuestro enojo, estamos escogiendo esa vida, la vida en el Espíritu Santo. Y necesitamos tomar la responsabilidad del enojo y aprender a tratar con él. Debemos procesar el enojo para poder resolverlo. Y eso nos traerá descanso en nuestra vida. Otra de las cosas bien importantes es, cuando nos enojamos, hablemos con nosotras mismas. Apártese un momento a solas, métase al baño, al closet, a donde quiera. Sí, de verdad. Sí, apártese. Aléjese de la persona con la que esté enojada, ¿sí? Y pregúntese a uno mismo, ¿qué pasó? Pongamos las cartas sobre la mesa y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poner nuestros pensamientos y nuestras emociones en orden. ¿Sí? Porque si no, nuestra boca va a seguir. Si usted le da cabida a esos malos pensamientos y a cosas del pasado que aún están latentes y no ha perdonado, se va a enojar aún más y le va a costar salir de su vida. Dice, bueno, recordamos más lo malo del pasado que las bendiciones que hemos tenido. Recordamos más las heridas que la gratitud de las cosas que sí tuvimos. Entonces, hay que apartarnos y pensar en eso. Entonces, hable con usted mismo y dígase: cálmate. Esto solo es el diablo que me quiere perturbar. El diablo es nuestro peor enemigo, quiere ponernos a prueba para llevarnos al descontrol. Y hay mucho riesgo aquí. Si perdemos el control, diremos muchas cosas que después nos vamos a arrepentir. Y en Efesios 5, 15, 17 dice así: pues, mirad atentamente cómo vivís o cómo vives, que no sea como imprudentes, sino como prudentes. Por eso es bueno apartarse, pensar, poner las cosas sobre la mesa para ser prudentes. Es bueno predicarnos a nosotros mismos. Nos hace falta.
Otra cosa es que es bien importante que a las mujeres también nos cuesta mucho, es escuchar antes de hablar. Muchas veces, inclusive, lo hacemos en la oración. Empezamos y realmente estamos escuchando al Señor, o solo le estamos hablando nosotros. Entonces, escuchar más de lo que habla. Dice Santiago 1:19, cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, no, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Impresionante. Para poder dominar y controlar nuestros sentimientos de enojo, debemos de escuchar a la otra persona antes de contestarle o de actuar. Debemos controlar nuestra boca y escuchar lo que la otra persona nos está diciendo. Nuestros pensamientos, quitarlos y decir realmente qué nos están diciendo. No empezar con el pensamiento como la loca de la casa, ¿verdad? Que me está diciendo, no, escuchar, ver las cosas sobre la mesa y saber qué nos están diciendo. Si no nos escuchamos a nosotras mismas, vamos a reaccionar y contestar. Y si nos escuchamos antes de hablar, estaremos más serenos para decir las cosas con la sabiduría del Espíritu Santo. Miren, cuando nos enojemos, pidamos al Espíritu Santo que nos selle la boca, de verdad. A mí esta palabra siempre me ha encantado. Eclesiástico 22:27 y 23 del 1 al 2, que se llama vigilancia. Dice, ¿quién pondrá guardia en mi boca y en mis labios sello de prudencia para que no venga a caer por su culpa y mi lengua no me pierda? Oh Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios. No permitas que por ellos caiga. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría para que no se perdonen mis errores ni pasen por alto mis pecados? Miren, es una cita espectacular que yo les encargo que por favor la pongan en subrayar cuando hable, en vez de escuchar, hablemos más de la cara. La palabra siempre nos muestra lo que debemos de hacer y practicar, y esa sabiduría de Dios que debemos de aplicar. También contamos con el poder de Dios para caminar con los frutos del Espíritu Santo. Perdón, ¿y cuál era el número de Eclesiástico? Eclesiástico 22:27 y 23 del 1 al 2. Bueno, sigue, pero no iba a poner todo, ¿verdad? Eso es parte de lo que habla. Pero me parece lindísimo, pues, como la palabra nos dice, sella tu boca, sella tu lengua. Como dice alguien por ahí, yo profundo. Yo profundo, ¿verdad? También contamos con el poder de Dios para caminar en los frutos del Espíritu Santo. Todas conocemos los frutos del Espíritu Santo. Amar a la persona difícil es lo que tenemos que tratar de hacer. Para comprenderlo, amarlo por lo que es, como Dios lo creó, y no por lo que está haciendo o diciendo. ¿Verdad? Perdonar a quien me ha lastimado, verlo como Dios lo ve, como su hijo amado. Tal vez está pasando por una situación difícil y reacciona con eso. Otra cosa es mantener la estabilidad. A nosotras, como mujeres, nos cuesta, pero sin importar la circunstancia,
una estabilidad. Con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos tomar la decisión correcta de hacer. Y cuando hacemos lo correcto, llegarán muchas cosas buenas a nuestra vida. La acción correcta produce buen fruto, los frutos del Espíritu Santo. Y en Gálatas, que nos habla de los frutos del Espíritu Santo, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo y paz. ¿Estos vienen de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Pero paciencia, amabilidad, mansedumbre y dominio propio, ¿qué tenemos que hacerlo? Nosotras a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Realmente estamos actuando en base a esos frutos del Espíritu Santo cuando nos enojamos? No, realmente no. Entonces dice, seamos como Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos ser imitadores de Dios. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso tenemos que imitarlo. ¿Cómo es Dios? Santo, justo, perfecto, bueno, gozoso, es amor, es perdón. Así debería ser nuestra alma, que proviene de Él. Y dice el Salmo 103:8. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor por quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja él de nosotros nuestras rebeldías, nuestros enojos. Cual la ternura de un padre con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen, para que él sabe de qué estamos plasmados. Se acuerda de que somos polvo. Entonces, acudamos al Señor, que es clemente y compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor. Imitémoslo, que es lo que él quiere. Tardos a la cólera, lleno de amor. Si usted se enoja con alguien por injusticia, imite a Dios y escoja mostrar misericordia por esa persona. Nos cuesta cuando nos enojamos mostrar misericordia. Y solo piense, soltaré lo que me hiciste, déjelo ir, despídase de ese sentimiento o emoción que solo perjudicará a usted y a la otra persona. A veces hay personas que no se dan cuenta que nos han herido. Miren, no hay como poner la cruz de Cristo entre esa persona y nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos perdonó y nos perdonó a Él. Su sangre preciosa. Entonces, pongámoslo, dejémoslo ir. Pongamos la cruz de Cristo en Él. Esa sangre preciosa que Él ya perdonó. Y en ese proceso, bendiga a la otra persona, como dice la palabra, bendiga a sus enemigos. Y al mismo tiempo, nos bendecimos nosotras cuando bendecimos a los demás. Mostrar misericordia a los demás es de sabios, porque con frecuencia nos hace falta que nos muestre misericordia a nosotros mismos. Cuando nosotros cometemos un error, ¿qué necesitamos? Misericordia de la otra persona. Entonces nosotros tengamos misericordia. Errar, cometer errores es de humanos. Perdonar y pedir perdón es lo que nos pide Dios. Si Dios nos perdona,
Él espera que nosotros también perdonemos. Él no se queda enojado con nosotros y espera que nosotros tampoco nos quedemos enojados con los que nos lastimaron. Si nosotros tenemos ese gozo del Espíritu Santo, porque tenemos esa esencia de Él en nosotros, lo podemos lograr. Porque en Hechos 17:28 dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si nosotros realmente vivimos en Dios, nos movemos en Dios, nos movemos y existimos en Dios, vamos a lograr. ¿Por qué? Porque somos una con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Es importante creerle a Dios y vivir según su amor y su palabra. Cuidémonos del enemigo y el engañador, porque ese es el que quiere constantemente meternos la sangre. En el Salmo 37:8-9 dice, desiste de la cólera y abandona el enojo. No te acalores porque es peor, pues serán extirpados los malvados, mas los que esperan en Yahvé poseerán la tierra. Si nos enojamos fácilmente, animémonos a enfrentar esa ira o mal carácter con responsabilidad. ¿Comenzando con qué? Con oración. Por eso les decía yo, apártense, métanse al baño, al closet, cierren la puerta. ¿Sí? Empecemos con una oración a calmarnos. Espíritu Santo, ayúdame a calmarme para saber qué debo de contestar, cómo debo de actuar, no de reaccionar. El gozo se restaura en nuestras vidas cuando aprendemos a dejar ir y soltar. El perdón no puede completar su obra si nosotros seguimos recordando lo que nos hicieron y continuamos trayendo esas injusticias y daños del pasado. Bueno, hay las formas de perdón que ya lo tenemos bien estudiado, ¿sí? Es primero que todo pedir perdón al Señor, perdonar a la otra persona, pedir perdón y perdonarnos, que muchas veces es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque sufrimos y ese sufrimiento estorbará nuestra comunión con el Señor. Estorba nuestro crecimiento espiritual. Y la falta de perdón es suciedad espiritual. Es como traer tierra o lodo a nuestro espíritu. Es importante que no dejemos que la amargura, el resentimiento y la falta de perdón se acumulen en nuestras vidas. Entonces, eso que les decía yo, perdónense a usted mismo. Muchas veces la culpa. Hay personas que se sienten culpables desde niños porque los papás les estuvieron diciendo, es que tú tienes la culpa y tú tienes la culpa, y porque fuimos varios hermanos y siempre había pleitos y a veces, es que él tiene la culpa, decía uno, y la mamá o el papá decía, ah, pues entonces si tienes la culpa te castigo, y a lo mejor ni siquiera era cierto, porque todos de niños mentimos, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, vemos también, fíjense que es bien importante esto, en los divorcios. ¿Cuántos niños no se sienten culpables de que sus papás se están separando? ¿Por qué? Porque cuando hay pleito entre ellos, hay enojo en la madre y en el padre, ¿y contra quién remata? Contra los hijos. Entonces se sienten culpables de eso. Hay que tener mucho cuidado. Yo de verdad sugiero a todos los padres de familia que nunca les digan a sus hijos, tú tenés la culpa de cualquier cosa. Aunque la hayan tenido, cometemos errores, y los hijos también. Pero decirles, tú tenés
tenés la culpa, es una herida que les va a quedar para el resto de sus vidas. También, a veces cometemos malas decisiones en nuestras vidas. Digamos, una mujer que cometió un aborto, que realmente lo quiso hacer porque no quería tener al hijo. Pero llega un momento en que va al sacerdote, se confiesa y es perdonada por Dios. Pero cada vez que oye la palabra culpa, se vuelve a sentir culpable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si a Dios nos perdonó, debemos de recibir su perdón. Si está pasando por esto, el Señor te quiere decir, oye, recuerda que yo te perdoné la primera vez que me lo pediste. Lo que necesitas es perdonarte a ti mismo. Yo ya derramé mi sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario para perdonar. Recibe mi perdón y perdónate a ti mismo. El Señor nos perdona desde la primera vez que se lo pedimos, pero a veces nos cuesta recibir ese perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos decimos, no lo merezco, he defraudado a Dios, sienten condenación y culpa, pero el Señor nos regala su perdón, sus bendiciones y su gracia, que es gratis. Así es que así recibamos de corazón, con ese corazón abierto. Efesios 2:8 dice, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios, esa gracia. Otra cosa bien importante, uno no puede estar mal para que la otra persona se sienta bien. No nos abandonemos a nosotros mismos, no nos despreciemos, no nos rindamos. Dios nos quiere libre de cualquier prisión, de cualquier culpa, no nos condenemos. Él ya nos liberó. En el Evangelio de Lucas 4:17 nos dice, le entregaron a Jesús el volumen del profeta Isaías, desarrollando el volumen al ver pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Quiénes son los cuando estamos enojados? ¿Qué estamos? Pobres. Pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Cuando estamos enojados, ¿qué estamos? Cautivos de nuestras vidas. La vista a los ciegos o a los sordos. ¿Sí? Nos ha dado. Entonces, estamos ciegos de lo que Dios nos está dando o sordos, no queremos escuchar. Para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Cristo ya nos ungió, nos da buenas noticias, nos libera de toda culpa, nos da nueva vista para ver nuestros errores por los demás y para que salgamos de la oscuridad y veamos su luz. Y nos regala su gracia para vivir con gozo en él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos que su gracia? Para poder vivir ese gozo que él nos regala. ¿Qué más necesitamos esperar de él? Realmente, las que tenemos que actuar correctamente somos nosotros. Porque él ya lo hizo por nosotros. Necesitamos aprender a recibir y poner en práctica lo que él ya nos dio, ser agradecidas y gozarnos en su presencia. Hay muchas personas que están enojadas con Dios por lo que han pasado o por lo que están pasando en este momento. Problemas muy fuertes, muertes de un ser querido, por haberle pedido a Dios algo que no nos concedió, por una herida muy grande que recibimos tal vez de nuestros papás terrenales, por una enfermedad incurable.
Y eso ha causado dolor y enojo. ¿Cuántas personas han escuchado ustedes que están peleando con Dios? Muchas, enojadas con Dios. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, las cosas malas suceden porque el hombre lo permite, las provoca. Son las malas acciones que hemos cometido, pecados. Las enfermedades son fruto de lo que nosotros nos hemos alimentado mal o de cosas diferentes que vienen, como la pandemia. ¿Pero qué es esto? Falta de higiene, emociones mal manejadas. Recordémonos que vivimos en un mundo caído y hemos abierto ventanas y puertas al pecado y al enemigo. ¿Sí? Entonces, esto lo sabemos todos, pero el hombre, en su mal caminar, en su mal hacer y en su mal actuar, ha hecho de la humanidad un caos. Por eso vemos cómo está el mundo lleno de mentiras, corrupción, robos, asesinatos, malos caminos, enfermedades, etc. Yo de verdad, a mí me molesta tanto una mala noticia de nuestro país. Y me enoja. Y me dice mi marido, ¿para qué te enojas? Si no puedes hacer nada al respecto. Entonces le digo yo, pero me cuesta porque es injusticia. No es correcto lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, no te enojes, no vale la pena. ¿Qué te enojas tú? ¿Verdad? Entonces, son cosas que uno debe de aprender. Y dice Eclesiástico 15:14, Dios fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos su propio albedrío. Yo me recuerdo de una muy linda persona que ya falleció, que yo la quería muchísimo, joven, y ella decía, Dios, pero ¿para qué nos diste el libre albedrío? Solo cometemos todos los errores habidos y por haber. ¿Para qué no lo diste? Mejor hubiéramos hecho solo tu voluntad, que es lo que nos trae el gozo y la paz a nuestra vida. Y cada vez que mencionan el libre albedrío, me recuerda de ella. Y la recuerdo con muchísimo cariño. Dice Eclesiastés 3, todo tiene su momento. Cada cosa, su tiempo bajo el cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para enojarse, pero tiempo para estar con gozo. Entonces, necesitamos escoger qué queremos. ¿El enojo o el gozo? Y Eclesiástico 18, del 8 al 12 dice, la nada del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bien y cuál es su mal? El número de los días del hombre, mucho será si llega a los 100 años. Como gota de agua del mar, como grano de arena, tampoco son sus años frente a la eternidad. Por eso el Señor es paciente con nosotros y derrama sobre nosotros su misericordia. El Rey sabe que su fin, el fin de nuestro, es errante aquí en la tierra, es miserable, es de enojos, de sufrimientos, de tantas cosas. Pero por eso multiplica su perdón. Es bellísimo cómo Él multiplica constantemente su perdón para que nosotros estemos gozosos. Así es que dejemos atrás los malos recuerdos, hacemos una página, lo pasado ya pasó. No podemos cambiar el pasado, pero sí vivir el presente en el amor de Dios y con gozo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice Filipenses 4:8, por lo tanto, hermanos, todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable,
de honorable todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso, tenerlo en cuenta. ¿De dónde viene? Del Señor. El Señor nos está diciendo en otras palabras, esto es lo que traerá el gozo a sus vidas. Y Filipenses 3:13 dice, yo hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía todo, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está delante. Entonces, cada día, dejemos atrás lo que pasó ayer y sigamos adelante. Tomemos la decisión de ser personas positivas. Vivamos el presente con gozo. ¿Qué de bueno me ha regalado hoy el Señor? ¿Qué de bueno? Estamos en la vida que podemos tener gozo. El gozo es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Sus malas intenciones es destruir nuestras vidas, pero el gozo es una fuente de poder que Dios nos ha previsto para interrumpir el plan de Satanás. Por medio del gozo vamos a obtener la victoria que estamos pidiendo de Dios. Y Tesalonicenses 5:16, primera Tesalonicenses 5:16 nos dice que están siempre alegres, gozosos. Nehemías 8:10, no estéis tristes, la alegría, el gozo de Yahvé es nuestra fortaleza. Así es que dejémonos llevar por la fuente de gracia, amor y gozo que Dios nos regala de su Hijo amado Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo, esos dones y esos frutos, y descubramos que la vida gozosa puede estar en cada una de nosotros. Amén. Solo quiero darles una pequeña anécdota que también escuché, que me pareció preciosa. Dice que llega un ciego a donde una psicóloga y le dice, de verdad, estoy deprimido, ya no sé qué hacer, ya no tengo gozo en mi vida, ya estoy triste. Entonces la psicóloga le dice, haga una cosa, mire, él sin ver, pero ella le dice, mire lo que Dios le da diariamente. Y así va a tener gozo en su corazón. Haga una lista y me la trae la semana que viene. Ella dijo, no va a regresar, ¿no? Regresó con 3 folders de este tamaño, escritos, que él escribía en braille, escritos. Y le dijo, mire, de verdad, lo que me dijo, me puse a pensar. Y cuando me desperté, dije, gracias Señor, porque hoy puedo tener gozo de que me estoy levantando y que pude dormir sabroso en mi cama. Gracias Señor, porque hoy puedo sentir en la regadera esa agua limpia que me va a limpiar todo el cuerpo. Gracias Señor, porque tengo gozo de poderme poner vestimentas limpias. Todo esto siendo ciego. Gracias Señor, porque tengo alguien que me hace el alimento y me lo pasa para que yo me pueda alimentar todos los días. Gracias Señor, porque tengo gente que me ayuda, que me acoge, que me ama. Y eso él siguió diciendo todo lo que sentía porque no podía verlo, podía escuchar y sentir. Y así hizo un libro del gozo del Señor en su vida. Así es que yo los invito
a que hagan eso. Cierren sus ojos y escuchemos y sintamos el gozo del Señor a través de todo lo que Él nos regala. Amén. Amén. Amén.